Estimado camarada presidente, se presentan a su consideración los siguientes candidatos para ocupar los cargos de directivos del registro de personal del jefe de Estado. Evgeny Sergeyevich Shkrobot es propuesto para el cargo vacante de presidente del Comité Ejecutivo del Distrito de Petrikov. Andrei Ivanovich Klishevsky es propuesto para el cargo de presidente del Comité Ejecutivo del Distrito de Oshmiany. Mikhail Sergeyevich Simonovich es propuesto para el cargo vacante de director general de la empresa gestora del holding Jelkomunmash. Y Eduard Richardovich Schall es propuesto para el cargo de director general de la empresa gestora del holding Litzelmash. En cuanto al comité ejecutivo del distrito de Petrikov, bueno, usted entiende que no es la primera vez que estoy allí. Por supuesto, camarada presidente, Observo con mucha atención en general a los habitantes de Polesia y el desarrollo de la región de Polesia. Eso fue en su momento una preocupación personal para mí. Ahora me alegra que, después de todo, la gente allí viva más o menos decentemente. Eso en primer lugar, que usted siempre estará a la vista. En segundo lugar, el presidente anterior del Comité Ejecutivo del Distrito fue designado por nosotros para el Comité Ejecutivo del Distrito de Mosir. Él trabajó bastante bien, es un verdadero habitante de Polesia y entiende de agricultura. Es decir, usted va a un distrito que ya se ha ganado una buena reputación, incluido su dirigente. Por lo tanto, allí no habrá tiempo para descansar y la exigencia será mucho mayor y más fuerte que en Sitkovichi. Usted trabajó como adjunto en Sitkovichi. Tiene experiencia. Los distritos vecinos tienen tierras más o menos iguales. Bueno, claro, antes Petrikov no era Sitkovichi, pero hoy ya se puede decir que Petrikov es una ciudad muy decente, especialmente una ciudad de mineros. Tendremos que desarrollar Petrikov. Recientemente estuve allí y lo observé. Tanto la ciudad como el distrito se están desarrollando bastante bien. Tanto Sitkovichi como Petrikov sembraron bien este año y el clima también contribuyó a ello. A fin de cuentas, allí tenemos principalmente suelos arenosos, especialmente en Petrikov, pero estas lluvias han apoyado nuestros cultivos. Y si allí fertilizaron bien esos suelos con abonos minerales y orgánicos, la cosecha debería ser buena, pero eso lo veremos en otoño. Contaremos los pollos en otoño, pero a pesar de todo, en Petrikov hay suficiente trabajo y también hay donde demostrarte. Así que mira, no te prometo una vida fácil allí. En cuanto al comité ejecutivo del distrito de Oshmiany, a menudo reprocho a nuestros dirigentes de la región de Grodno, en este caso, que rara vez iban allí. Es una especie de enfermedad que tiene cada presidente entre nosotros. Conozco estos problemas desde la época soviética, por eso mucho dependerá del presidente del comité ejecutivo. Siempre me pongo como objetivo ir allí más a menudo, pero sinceramente no siempre lo consigo. Pero voy a corregir esa deficiencia. Así que muévanse por ahí y díganle también a su vecino que estos distritos, aunque estén lejos de Grodno, no deben estar en peores condiciones que la región que rodea directamente a Grodno y al distrito de Grodno. Allí, por supuesto, las cosas van bastante bien, de manera decente. He sobrevolado esos distritos, los he visto y las perspectivas para la cosecha son muy buenas. Bueno, pediste que lloviera. sí. Bueno, allí en Oshmiani ya tendrás suficiente lluvia. Allí, más al norte y en la parte occidental de la región de Vitebsk, a veces incluso se producen lluvias excesivas, pero no tendrás lluvias adicionales. ¿Cuántas granjas hay en Oshmiani? 7, camarada presidente. 7. Entonces, ¿han fusionado las granjas que eran necesarias y no planean fusionarlas más? No, no tenemos previsto hacerlo. Esta es una base que ya existe. Bueno, no hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de apresurarse. Sucederá lo mismo que en la región de Mogilev. Querían crear complejos como el de Dzerzhinsky en la región de Minsk. Bien hecho, trabajan bastante bien, los controlo hasta el punto de supervisar las parcelas de tierra que han tomado. Bien hecho. Y trabajan bien incluso en suelos arenosos. Al menos en la agricultura vegetal no se les puede reprochar nada. Y en la ganadería también obtienen allí el resultado final, pero no salió nada. Yo digo, pues no hace falta. Nosotros al unirnos no destruimos aquellas explotaciones que ya existían y que eran de las mejores en la Unión Soviética.
Frunze, Kirova, lo recuerdo bien, Gorodische, Jubileinoye y Rabocheye estaban un poco rezagadas. Bueno, quisieron crear algo, pero no salió. Está bien que trabajen de manera independiente. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado, con precaución. Yo lo comparo con las explotaciones agrícolas. Allí hay de 50 y hasta 150 hectáreas. Pero muchos trabajan de manera eficiente. Bueno, aquí tenemos 3, 4 mil, hasta 5 mil hectáreas de tierras. ¿Para qué unirlas todavía con otras así? Ya de por sí tienen grandes extensiones. Simplemente hay que crear bases, complejos lecheros, establos para terneros, estos centros de profilaxis, como se les llama, y preocuparse de que obtengamos el resultado adecuado de estas tierras. Si sabemos que un buen resultado son 100 vacas en una explotación agrícola, etcétera, entonces hay que aspirar a eso, para que no haya 50 vacas, sino 100. Lo mismo ocurre con los cerdos. Quizás haya menos aves y así sucesivamente. Y sabemos lo que se necesita para esto. Hay que desarrollar estas explotaciones. Por eso, apresurarse a unir explotaciones solo porque una es buena y otra es mala es como ponerle un lastre a la buena y podría hundirse. Hay que actuar con mucho cuidado, hablando con la gente, con los directivos. Bueno, donde ya hay explotaciones pequeñas, como observo en mi tierra natal, había explotaciones de 600, 800 hectáreas, 1200, 800, con la tecnología actual, y si se unen en un complejo avícola o porcino con procesamiento hasta la venta, pueden obtener resultados. Por eso, si alguien lo necesita, como en Dzerzhinsky, a ellos no les bastaban las superficies de tierra. ¿Por qué no les bastaban? Porque no podían producir para sí mismos la cantidad necesaria de grano. Allí principalmente es avicultura. 90% es avicultura. Sí, por eso necesitaban recursos de tierras. Por eso prácticamente se quedaron con todo el distrito de Krupski. Además anexaron algunas otras explotaciones y siguen trabajando, pero ahora se abastecen completamente de grano. Es decir, entendían que necesitaban grano. Si produces el tuyo propio, sale más barato. Bueno, eso era razonable. Por eso avanzamos en esa dirección. ¿Entiendes de qué se trata? Por supuesto. En ningún caso hay que hacer nada artificialmente. Bueno, en tu Petric creo que ya han unificado todo lo necesario. No recuerdo cuántas explotaciones quedan hoy allí. Bueno, probablemente tampoco queden muchas. Quedaron las grandes, son Agro Liascovici, que se dedica a la carne y el ganado, luego Polesier Agroinvest y también Belcali. Eso es Chilischevici. Dos explotaciones se están uniendo a él ahora. Novosyolki, el proyecto de resolución ya está preparado y está pasando por las instancias, y Curichichi el próximo año según el programa de desarrollo. Bueno, tú mismo mira también con mucho cuidado. Recuerdo por mi trabajo, la gente quiere ver al director todos los días. Y si hay todo un distrito dentro del distrito, entonces, ¿para qué está el presidente del comité ejecutivo allí? Hay muchas preguntas, pero lo principal es que el director a menudo no ve a la gente. Por eso, si se une una gran explotación, debe tener su propio director. ¿Sí? Quizás incluso debería tener sus propios balances, sus propias cuentas en el banco. Eso ya es asunto de ustedes. ¿Y sobre qué centralizar? Ahí decidan ustedes. Sean muy cuidadosos. Tenemos que ver esto, controlarlo. Por peso. El gobierno debe entender esto. En cuanto a LIDA, ¿qué produce actualmente la empresa? Litzelmash produce cosechadoras de patatas, sembradoras de patatas, pero de nivel básico. O sea, no fabrican cosechadoras de patatas, sino excavadoras Dije eso de Litzelmash. que sacuden. Lidagro tiene una cosechadora de patatas. Bueno, también son necesarias. Sí. También hacen falta. También son necesarias, también tienen demanda entre los agricultores. Esto, Sí, especialmente entre los agricultores. Allí no hay plantaciones de 200 hectáreas de patatas, sino pequeñas parcelas de 2, 3 o 5 hectáreas. Bueno, una excavadora de patatas siempre es necesaria y también las sembradoras de patatas. ¿Y en qué se diferencian de las actuales? en nada. Aquí la tecnología no ha avanzado mucho. Pues sí, Sí. eran buenos y lo seguirán siendo. ¿Qué más? Luego los complejos de secado de grano. De ciclo completo, totalmente. Sí, sí.
Es decir, pueden llegar desde cero e instalar un secador de grano. Sí, En una u otra explotación, secadores. Siguiente. y Litzelmash también cuenta con otra línea de producción, los radiadores. Aquí también se plantea la tarea, ¿Y cuál es el peso específico de todo esto? probablemente alrededor del 20%. 20. Esto es si hablamos específicamente de la empresa Litzelmash, Lida Agropromash. Esto significa que hay 4 direcciones principales. Se trata de sembradoras de todo tipo, grano, maíz. Recientemente vio la sembradora de 12 a 15 metros. Eso es lo que hicimos. Tenemos una línea completa desde 9 hasta 15 metros, así como barras de corte de 9 y 3 metros. A ellas les añadimos también al ciclo de producción un rastrillo hilerador, Con la Academia de Ciencias, ¿verdad? en conjunto con la Academia de Ciencias. Y otra de nuestras áreas es, se puede decir, lo que realmente nos salvó en cierto momento, los pulverizadores autopropulsados. Ahora también tenemos todo el ciclo completo, es decir, toda la línea de pulverizadores, desde los montados remolcados hasta los autopropulsados con despeje fijo. Y ahora en Belagro ya mostramos uno con despeje variable de hasta 2 metros y con una barra de 36 metros. Nosotros, 36. sí, 36 metros. Ya hemos cubierto completamente, bueno, todo lo que hay en ese. ¿Qué más forma parte de su holding? Dentro del propio holding también hay maquinaria para recolección de piedras. Esto es Minsk Agromash. Bueno, eso es todo en realidad. Es decir, la tenencia está más orientada. Bueno, aún hay más que decir. Estoy insinuando que vamos a necesitar todo esto, pero la tarea es una sola, hacer lo que te apetezca. Debería haber una localización del 100%. Bueno, en la primera fase del 90%, todo debería ser bielorruso. Y lo más importante, calidad. Si el producto es de mala calidad, es un desastre. La demanda será extremadamente estricta. Ayer, antes de ayer, con el primer ministro, el viceprimer ministro Kamenkevich y el ministro, hablamos constantemente de esto. Se acabaron las conversaciones. Es un desastre si sales, no llegas al campo, la maquinaria se avería, o sales, ciegas 2 hectáreas, la segadora. Bueno, sí, si no quitaron las piedras y ahí las cuchillas se desprenden y van al rotor, pero eso es una cosa. Pero los campesinos ya entendieron que hay que quitar las piedras del campo para no arruinar la maquinaria. No es barata, pero debe ser de calidad. La calidad es la cuestión número uno, especialmente para ustedes. Esto es especialmente importante, porque, como ya mencioné, incluso en la maquinaria más hay aspectos que debemos mejorar si vamos a África y competimos con los estadounidenses, los rusos y los chinos. Si competimos tenemos que ganar, por ahora estamos ganando, pero bajo ninguna circunstancia debemos bajar ese estándar. Cueste lo que cueste, la calidad es la cuestión número uno. Esto también se aplica a su empresa. ¿En qué se están enfocando ahora? ¿Cuál es su línea principal? Hoy fabricamos sobre todo trolebuses y tranvías y algunos autobuses eléctricos. ¿Qué porcentaje corresponde a trolebuses y a tranvías? Los trolebuses son el 45%, los tranvías el 40% y el resto autobuses eléctricos. Un enfoque diferenciado. A veces el mercado demanda más tranvías. Hubo años en los que fabricábamos tranvías y pocos trolebuses. También hubo momentos en los que no había tranvías en absoluto y producíamos trolebuses. Fabricamos diferentes tipos de trolebuses, articulados, con autonomía, con batería. Hicimos nuestra propia batería basada en celdas chinas. Ya llevan bastante tiempo operando en Minsk y en toda Rusia. Por eso hemos acumulado competencias en trolebuses. Hay demanda de sus trolebuses ¿Sí? y de tranvías un poco menos, ¿verdad? En cuanto a tranvías, les hacemos una competencia bastante seria a nuestros colegas rusos porque ganamos gracias al precio. Ellos empezaron un poco antes con esto, nos llevan algo de ventaja. Bueno, en cuanto a calidad los estamos alcanzando en ese aspecto, pero en cuanto al precio, por el factor precio, estamos por delante. Y en el futuro ven los autobuses eléctricos, ¿no? En el futuro, si sigue desarrollándose el sistema de almacenamiento de baterías, entonces sí, este tipo de transporte tiene futuro.
¿Y qué significa que se desarrolle el sistema de baterías? Actualmente, el desarrollo de las baterías está en una etapa en la que el peso de la batería influye en la capacidad de pasajeros. Si queremos que el autobús eléctrico recorra 500 kilómetros, llevará pocas personas porque la batería será pesada. Y, en consecuencia, si queremos que este vehículo sea ligero y pueda circular, las tecnologías de desarrollo de baterías y sistemas de almacenamiento tendrán que avanzar. O sea que insinúa que no todo depende de usted aquí. Bueno, en la etapa actual de desarrollo, probablemente sí. Ahora estamos utilizando las tecnologías más avanzadas, pero creo que pronto el mundo dará un paso adelante y aparecerán tecnologías de baterías más ligeras, y entonces este transporte será realmente el transporte del futuro. ¿Usted ve estas baterías ligeras según su experiencia o no? Vemos que es posible, en los próximos 10 años ya será posible, y hay que estar preparados técnicamente para ello. Bueno, el autobús eléctrico es una buena cosa, El autobús eléctrico es un transporte ecológico, y en Minsk hay muchos, y es nuestra tarjeta de presentación de la capital. pero estos tienen baterías pesadas. Son baterías diferentes. Pero en Sodino En Shklov. En Novopolotsk también, hace 3 años. usamos estas baterías pesadas y los mismos autobuses eléctricos. En Shklov, concretamente, usamos en ese momento una batería china completamente terminada. Era, bueno, moderna, pero digamos que la autonomía del autobús eléctrico era de 200 kilómetros. Es decir, no se puede decir que sea mucho porque en China, 200. No es poco. bueno, tampoco es poco, sí. Tiene carga nocturna. Y ahora, Ahora alcanzamos hasta, digamos, 240 kilómetros, 250 kilómetros. ahora ensamblan estas baterías usando las celdas. Sí, ya estamos empezando, digamos, hay celdas que son más pesadas, las ensamblamos nosotros mismos, y con las celdas más ligeras esa tecnología es un poco más complicada. Estamos, digamos, en proceso de prepararnos para adoptar esa tecnología. Bueno, pues ustedes mismos se han puesto la meta. Bajo ningún concepto se detengan. Usted es una persona relativamente joven. ¿Por qué habría de detenerse? Tiene que seguir avanzando en este sentido. Estimado camarada presidente, a continuación, se presentan para su consideración los siguientes candidatos para puestos de liderazgo, procedentes del registro de personal del jefe de Estado. Alexei Maxim Vladimirovich se postula para el puesto vacante de ministro de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente. Y Anufieva Olga Alexandrovna se postula para el puesto vacante de directora y redactora jefe de la editorial Belarus Today. En cuanto a su ministerio, usted entiende que hay una propuesta para agregarle otra responsabilidad. La inspección para la protección de la fauna y la flora, que estaba directamente bajo la autoridad del presidente. Siempre creé esta inspección para poner orden en el país. Y eso me preocupaba mucho. La situación con la caza furtiva. La caza furtiva aquí florecía y prosperaba, como dice la gente. Durante este tiempo ya está surgiendo otro problema. Lo veo por la información que recibo en los medios de comunicación, principalmente que ahora tenemos tantos animales que ya hay problemas en las carreteras. Pero la cuestión no es que hoy la inspección ya no sea necesaria y que, como algunos dicen, la estamos fusionando con el Ministerio de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente. Nada de eso, poco a poco. Sin apurarnos, tal como acordamos y como yo establecí las condiciones, no hacemos movimientos bruscos, ni siquiera si vemos que en algún lugar hay que hacer algo o unir a alguien. Aquí no se está fusionando nada. Y eso, para empezar. Y en segundo lugar, todavía vamos a discutir este tema. Hay mucha gente tanto a favor como en contra. Algunos se oponen. Bueno, claro, yo lo divido en 3 grupos o tal vez incluso en más, cuando se oponen aquellos que hoy trabajan en la inspección. Eso, para empezar. Y en segundo lugar, la inspección, así como cumplía su función, la seguirá cumpliendo, no importa dónde se encuentre, ya sea en el Ministerio de Recursos Naturales, Protección de Recursos y Medio Ambiente.
o si va a estar directamente subordinada al presidente. No hay necesidad de subordinar directamente esta estructura al presidente porque ahí tenemos orden. Sí, hay diferentes casos y existe la casa furtiva, eso ni siquiera se discute, pero en comparación con otros países, incluyendo el floreciente occidente, aquí tenemos orden y es bastante decente. Pero vuelvo a recalcar, donde sea que esté esta inspección, se va a encargar de sus asuntos. No voy a dar marcha atrás en eso. Ustedes saben cuál es mi actitud hacia la naturaleza, hacia los animales, al mundo. Y todo debe hacerse conforme a la ley. Eso es lo primero. En segundo lugar, por supuesto que me preocupa el trabajo del ministerio. Y usted, como persona que se encarga directamente de estos temas, es responsable de ello. Y normalmente no nombro a los suplentes como ministros ni como otros directivos, porque si no estoy satisfecho, o en general si nuestra sociedad funciona con tal o cual dependencia, eso significa que no solo el director es responsable, sino también el suplente. Pero en este caso me estoy apartando un poco de esa práctica al nombrarlo a usted como ministro, pero no puedo decir que me satisfaga el trabajo de su ministerio. Absolutamente no. Debe haber orden en la tierra. Eso es lo principal. Debe haber orden en la naturaleza. Y también debe haber resultados en otras áreas. La verdad, su ministerio no lo noto mucho, solo de vez en cuando, se lo confieso. Pero me arriesgué a nombrar al primer suplente como ministro, porque al final de cuentas usted está metido en el tema. Si llega un nuevo director, tendría que empaparse de la situación. Pero, en segundo lugar, si la inspección se integra y forma parte de su ministerio, entonces no tendrá que distraerse con el ministerio para poder entrar. Como está funcionando ahora, tendrá que ponerle más atención a la inspección. Yo me inclino más a que la inspección, para que no se crucen las funciones, se pueda integrar directamente a su ministerio. No pasará nada grave si la inspección forma parte. Y nadie va a salir perjudicado ahí, las funciones, las facultades y todo eso, grandes facultades. Las seguirán teniendo. Pero aún así, para usted, como alguien que conoce los problemas de este ministerio, será más fácil. En este ministerio unificado, digamos, trabajar es totalmente posible. Así es. Por eso, hoy nombro al primer viceministro como ministro, basándome en las consideraciones que acabo de expresar y en otras más, no quiero repetir improvisadamente lo que usted ya conoce bien. Pero téngalo en cuenta, la exigencia será muy seria, es un ministerio sumamente importante. Como suelo decir, Bielorrusia es una especie de isla de estabilidad y, sobre todo, de naturaleza, de amor por la naturaleza. Nuestra gente se ha volcado hacia la naturaleza. Bueno, no todos. Siempre hay algo que no está bien, pero la gente ama Bielorrusia, ama la naturaleza. En las redes sociales reaccionan muchos y talan o cortan algún árbol. Aunque todos deben entender que los árboles, igual que las personas, nacen, crecen y luego envejecen. Y si no se retira un árbol a tiempo, se va a morir. Pero si quitamos un árbol... Esta mañana el presidente del Gorispolcom me informó sobre el Parque Medvesny. ¿Cómo? Se llama... La gente ahí notó que talaron varios árboles viejos. Pero eso es algo inevitable. Pero en ese parque se plantaron miles y miles de retoños. Es un buen parque para la gente y así sucesivamente. Pero ese es otro tema, ustedes deben entenderlo y dominarlo, y hacerlo con mucho cuidado. Hay que abordar esto con precaución. Pero quien contamina la naturaleza, y aquí tenemos muchos así, especialmente en la agricultura,
Los cazadores furtivos ponen redes en los lagos o ríos o andan armados por el bosque. Eso es inaceptable. De todos modos, tendrán que encargarse de esto. Usted es el ministro. No importa dónde esté esta inspección, usted es el ministro y debe verlo todo. Y no solo andar cabizbajo, sino exigir a las personas correspondientes. Este es el ministerio de los ministerios. Para usted, aparte del presidente y de Dios, no debe existir nadie más. De lo contrario, vamos a ensuciar Bielorrusia. En cuanto a su departamento, Olga, bueno, naturalmente, probablemente sigue siendo un periódico y una publicación de nivel presidencial, la primera entre las primeras. No quiero menospreciar el papel de Svesta. Nuestra publicación en bielorruso siempre ha tratado esto con mucho cuidado, siempre la tengo en mi escritorio por la mañana. Su trabajo creativo, bueno, no voy a decir que leo cada periódico completo, porque hay mucho que leer, pero reviso los temas. Además, soy una persona informada, conozco los temas que ustedes suelen tratar. Pero Belarus Soviética es una publicación decente y creo que ustedes podrán con eso. Pero no olviden que sobre ustedes, al igual que sobre los representantes de otros medios de comunicación, recae la responsabilidad por la sociedad en general. Tendrán que trabajar, además de su trabajo principal, tendrán que trabajar con la gente, informarles, motivarles, hacer propaganda. No hay que tenerle miedo a eso. Todos hacen eso, solo que usando groserías, insultando. No hay que tenerle miedo a eso. Nosotros promovemos lo mejor, ya lo he dicho antes, y que nosotros promovemos un estilo de vida normal que existe, gracias a Dios, en Bielorrusia. Aquí no hemos traicionado nada ni cambiado para peor. Al igual que los ministros, ustedes también tendrán que dedicarse a la propaganda de lo bueno y a motivar por lo mejor. Eso lo tiene cada quien. Todos somos trabajadores ideológicos, desde los periodistas hasta el presidente. No lo ocultamos. Así es como debería ser. Aquí no hay nada que ocultar. Probablemente te critican y te llaman propagandista porque tienen celos y miedo. Bueno, eso es bueno. Tener miedo significa que todo está sucediendo para bien. No tengo quejas importantes sobre ti. Ve y trabaja. Imagina que no resulta que supuestamente provienen de una fuente desconocida. Buena suerte, pero recuerden que tanto por el pasado como por el presente, la responsabilidad será considerable, así como siempre ha sido.